Bueno, mis amigos, en esta ocasión vamos a explicarles cómo configurar accesorios en OpenCutlist. Pero primero vamos a estudiar la manera en que SketchUp guarda los materiales. ¿Cómo hacemos para que los materiales queden fijos en los componentes? Acá tenemos, por ejemplo, primero que todo vamos a limpiar nuestro proyecto. Esos materiales están aquí en el modelo. Por ejemplo, si colocamos acá el modelo, fíjense ustedes que estos nombres tienen ton verde 2, ton height 1, todos estos nombres, todos estos colores son materiales aplicados a nuestro modelo. Vamos a eliminar primero. Si apagamos todos esos materiales, nuestro modelo queda en blanco y OpenCutlist acá en los materiales no nos indica ahora ningún material. Podemos eliminar completo el modelo y tenemos acá. Nuestro propósito es enseñarles cómo configurar un accesorio. Vamos a hacerlo con una bisagra de cazoleta, pero primero quiero enseñarles cómo trabajar con en SketchUp con los materiales. Fíjense ustedes acá, aquí tenemos un bloque. Vamos a hacer este bloque, vamos a levantarlo acá. Este bloque lo vamos a convertir, a crear como un componente. Vamos a colocar aquí bloque, el nombre, bloque, lo creamos y le vamos a colocar entonces en nuestro bloque, vamos a colocarle un material. Por ejemplo, una madera, toda esta madera que están aquí, vamos a colocarle a nuestro bloque ese material de madera. Fíjense ustedes que ya tenemos, vamos a eliminar acá la sombra, ya está seleccionada. Vamos a buscar las sombras acá, vamos a quitar la sombra de nuestro modelo y tenemos esto. Si yo quiero guardar este bloque en mi carpeta de componentes, aquí me está abriendo directamente la carpeta de los componentes, pero yo no quiero que me guarde ya nada, sino que yo me voy a mis documentos. Yo tengo aquí la carpeta de el mueblista, la carpeta de componentes del mueblista, los módulos para cocina, y acá tenemos en una carpeta de accesorios, que es donde yo quiero colocar mis accesorios. Aquí vamos a colocar ese bloque, lo guardamos y listo. Fíjense ustedes ahora, supongamos que yo elimino el bloque y yo quiero buscar ahora en mis componentes. Abro los componentes, abro la carpeta de módulos de cocina, abro la carpeta de accesorios y busco el componente que acabo de guardar y se llama bloque. Vamos a ver en dónde lo ubicamos. Este es nuestro componente que acabamos de guardar aquí, que se llama bloque. Si yo lo extraigo acá, fíjense ustedes que el bloque se nos guardó, pero sin el material, aplicado. Ahora, esto ocurre ¿por qué? Porque cuando uno le aplica un material a la parte externa del componente, es como que le estuviéramos aplicando material a una caja, pero la parte interna no se nos pinta con ese material. O sea, lo que hay dentro de ese bloque no absorbe el material que le estamos aplicando al bloque por fuera. Lo que tenemos que hacer entonces para resolver esa cuestión es entrar al bloque, marcar las caras del bloque, todo, las caras del bloque. Fíjense ustedes que se nos ha marcado todo, y ahí sí le vamos a aplicar el material a todas las caras del bloque, de ese bloque.
Vamos a entrar de nuevo a nuestro componente, y ese bloquecito que se nos guardó mal, ese bloque lo vamos a eliminar para que ya no esté allí. Ahora vamos a guardar en nuestra misma carpeta de accesorios. Al abrirla una vez, ya él sigue abriendo hacia la carpeta. Guardamos el bloque y esperamos que se nos guarde aquí. Ya podemos ver que el bloque se nos guardó ahora con el material que habíamos aplicado, porque ya el material no está en la parte superficial del bloque, sino en toda la estructura del bloque, en la estructura interna. Así que cuando vayamos a guardar un accesorio en nuestra carpeta de accesorios o en cualquier carpeta que tengan ustedes allí disponible para guardarlo como componente, no como archivo, entonces la única manera de que ese material se fije es guardándolo, aplicándolo en las caras internas, en la estructura interna, no en la caja externa del componente, sino en las caras internas. Ahí tenemos entonces esa parte. Ahora si vamos a buscar, vamos a eliminar esto y eliminamos ese bloque que no nos hace falta ahí, y vamos a trabajar entonces con una bisagra de cazoleta, que son accesorios de las cocinas empotradas, y nos interesa trabajar con cocinas, con closet y con todos los muebles que se puedan fabricar y que podemos optimizarlo con OpenCutless. Vámonos al 3D Warehouse para ubicar una bisagra de cazoleta que sea agradable a la vista. Vamos a colocar aquí bisagras de cazoleta. Vamos a colocar aquí cazoleta, a ver si nos agarra con el nombre completo. Aquí nos trajo directamente a la bisagra. Aquí está otra. Pudiéramos agarrar la bisagra que nos interese, la que esté mejor, con mejor figura, mejor presentación. Podríamos ver esta misma bisagra. Vamos a agarrar esta bisagra. Vamos a descargarla en el componente, en el modelo, y tenemos nuestra bisagra. Le vamos a ordenar un poco la forma. Ella está inclinada, pero podemos colocarla acá. Aquí está esto súper. Vamos a tratar de llevarlo, y la podríamos acomodar un poco. Vamos a subirla para que nos quede más, con una vista más acertada. Acá tenemos nuestra bisagra. Vamos a estudiar esa bisagra. Aquí tenemos que esta bisagra nos indica que tiene un grupo. No nos interesa que tenga grupos por ninguna parte, entonces tenemos que desasociar eso, porque tenemos que ser una bisagra, un componente monolítico. Vamos a irla desasociando. Fíjense ustedes que tiene grupos por todos lados. Esos son grupos por todas partes. Vamos a desasociar todos esos grupos. Vamos a revisar de nuevo. Ya no tenemos la palabra desasociar o explotar. Ya se nos puso en gris, no está negra, entonces significa que ya no hay más nada que hacer ahí. Ahora vamos a crear nuestro componente. Vamos a colocar acá bisagra de cazoleta y lo creamos. Aquí nos da el nombre completo de bisagra de cazoleta, únicamente sin grupo y sin más nada.
Ahora, los materiales que hayan aquí incluidos ahí, tenemos un metal corrugado y nuestro componente que hemos creado es bisagra de cazoleta, pero ya él tiene aplicado estos materiales. Vamos a quitarle todos esos materiales acá. Materiales. Vamos a buscar materiales en el modelo, porque tenemos que entrar en el modelo que estamos estudiando y tenemos todos estos materiales. Vamos a decirle que elimine todos los materiales. Apagar todo. Ya no lo quitó. Esto quedó sin material. Si yo le doy aquí, no existe nada que tenga nada que ver ahí. Ok. Y ahora vamos a ver cómo OpenCubeList ve ese elemento. Tenemos bisagra de cazoleta, que es el componente que lo creamos, pero no hay ningún elemento, ningún material aplicado a la bisagra de cazoleta. Vamos a crearle, a colocarle en los metales, vamos a colocar este material. Así se vería el material aplicado, pero recuerden que lo hemos colocado en la parte externa. Al guardarlo, el material se nos va a eliminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos de nuevo al modelo, eliminamos el material y volvemos a buscar el metal y creamos el metal acá. Entramos al componente y le aplicamos ese metal a la parte interna del mueble. Aquí hay partes que no se nos colocó. Tiene que colocársela completa. Y ahora sí tenemos nuestra bisagra con el material aplicado, con ese color. Ahora vamos a transformar el material. El nombre se lo pudiéramos cambiar por acá, pero vamos a buscar aquí en OpenCubeList el material que se nos aplicó, que le aplicamos fue este. Entonces aquí tenemos que ir directamente al material y editar el material. El nombre del material lo cambiamos y colocamos el mismo nombre del componente, bisagra de cazoleta. Y como OpenCubeList tiene 5 tipos de materiales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, madera maciza, tablero, listones, canto, chapa de madera y accesorios. Como siendo una bisagra de cazoleta, vamos a trabajar con accesorios. Lo metemos en la categoría de accesorios. Aplicamos acá. Entonces tenemos acá que en los materiales tenemos bisagra de cazoleta. Él está viendo una. Y nuestro componente que pertenece a ese material, a esa característica, bisagra de cazoleta. Aquí nosotros podemos editar el nombre del componente, que lo tenemos acá. Fíjense ustedes que él tarda un poquito en colocar la bisagra aquí. Ahora tenemos que irnos a este cuadrito, el tornillito. Aquí tenemos la manera en que se embala esa pieza, unidades por pieza. Ahorita hay una sola. El precio lo podemos colocar aquí. Podemos decir que esa bisagra cuesta 10 reales, ¿verdad? Y si lo revisamos acá en el presupuesto, tenemos que lo único que aparece ahí son los 10 reales de esa bisagra que estamos utilizando. Si yo utilizo acá esta bisagra
Si yo compro esta bisagra en un local o como lo vendan en la ciudad, paquete de 2 bisagras, porque aquí venden una bisagra por paquete a un solo precio, pero hay sitios donde venden paquete de 2 bisagras. Yo pudiera entonces arreglar esto acá, buscar OpenCurly aquí, abrir OpenCurly y me voy acá en bisagra de cazoleta. Nos está indicando 2. Aquí también bisagra de cazoleta está indicando 2. En el componente nos está indicando 2. Nosotros nos vamos al componente y en el embalaje le podemos colocar que se está utilizando 2 bisagras por paquete. Hay 2 unidades por paquete. Supongamos que tenemos 15 reales por paquete, a 7.5 cada bisagra. Aplicamos esto acá. Lo que ha cambiado ahora, el material de la bisagra nos aparece 1 y en el componente bisagra de cazoleta nos indica que hay 1, pero también nos está indicando que hay 2 unidades en el paquete, de las cuales se están utilizando 2. Y en aquí nos indica un cubito que nos dice que esta pieza se cuenta en lotes de 2 unidades. Fíjense ustedes que si tenemos acá en la estimación para hacer el presupuesto, tenemos que se están utilizando, hay 15 reales acá, porque el paquete vale 15 reales. Si yo escondo oculto una bisagra y consulto OpenCurly, de todas maneras en los materiales bisagra de cazoleta nos está indicando un paquete y en el componente la bisagra de cazoleta nos indica igual un paquete, pero nos está indicando acá que se está utilizando, que allí hay una bisagra de 2 que hay en el paquete, la otra no se está utilizando. Tenga en cuenta que no se utilizará una unidad del último lote, o sea, no se está utilizando una bisagra, se está utilizando del paquete que tiene 2, se está utilizando una sola. Hemos tenido entonces eso acá. Vamos a suponer que tenemos esta, igual vamos a darle para que aparezca la otra bisagra y vamos a agarrar estas 2 y lo vamos a multiplicar por 10. O sea, tenemos 10 más una que había y podemos entonces consultar acá OpenCurly, bisagra de cazoleta, tenemos 11 paquetes y en el componente también nos está indicando que hay 11 paquetes, pero nos indica que en esos 11 paquetes hay 22 bisagras. En el caso que yo deje de utilizar una bisagra, vamos a suponer que utilizamos esta y utilizamos una sola del otro paquete, quedó una bisagra sin utilizar. Vamos a ver qué nos dice OpenCurly. Tenemos igual bisagra de cazoleta, igual nos indica que hay 11 paquetes. Acá tenemos 11 paquetes, pero aquí nos dice que 21 paquetes, 21 bisagras de las 22 han sido usadas. Y aquí tenemos la alarma que nos indica que hay que tener en cuenta que no se utilizará una unidad del último lote. O sea, hay una bisagra que no se está utilizando, porque son 2 por paquete. Vamos de nuevo a recibir el último. Vamos a guardar. Vamos a guardar entonces la bisagra que nos interesa. Vamos a borrar toda esta. Y vamos a guardar esta bisagra. A salvarla.
Una vez que abrimos nuestra carpeta de accesorios, la próxima vez que vayamos a guardar de nuevo, él se va a guardar directamente a nuestra carpeta de accesorios. Entonces, bisagra de cazoleta, como aquí no hay ninguna bisagra, él se va a guardar a sí mismo. Vamos a cerrar los materiales y vamos a ir a los componentes. Vamos a eliminar la bisagra. Nos salimos de acá y vamos a ir a nuestro módulo para cocina, a nuestra carpeta de accesorios, y vamos a ver que allí no hay ninguna otra bisagra, únicamente está la que hemos guardado. Vamos a buscar acá con la lupa. Fíjense ustedes que ya tenemos entonces la misma bisagra. Vamos a colocar otra. Vamos a colocar otra bisagra y otra bisagra. Y vamos a colocar una bisagra más. Aquí estamos hablando que hay un paquete, dos paquetes y una bisagra suelta. Vamos a ver que OpenCurly va a identificar igualmente la bisagra de cazoleta. Hay tres paquetes. Nos indica que hay tres paquetes y en el componente nos está indicando que hay tres paquetes que deberían ser 6 bisagras, 3x2 6, pero nos indica que hay 5 que se están utilizando, porque para tener 5 tenemos que comprar 3 paquetes. Entonces hay una bisagra que no se está utilizando, y aquí nos indica igualmente, tenga en cuenta que no se utilizará una unidad del último lote. Igualmente, al buscar acá en el presupuesto, nos indica que en la bisagra de cazoleta hay 3 paquetes que se compraron, pero en las unidades hay 5 unidades que se están utilizando de las 6. Hay un total de 6 bisagras que se compraron, pero están utilizándose 5, porque no van a vender una bisagra sola, hay que comprar el paquete completo. Y aquí tenemos entonces el total, son 45. Si queremos ver el precio del paquete, vamos a darle aquí en donde dice el nombre del componente, le damos a la flechita. Entonces tenemos acá, aquí es donde nos va a dar el precio que tiene el paquete de bisagra. El paquete de bisagra está en 15 reales. Aquí nos da el precio del paquete y aquí también. Entonces se están utilizando, como son 6, 3 por 15, 45, que es el total, pero se está utilizando realmente 37.5, porque hay una bisagra que cuesta 7. Si el paquete vale 15, una bisagra vale 7.5, que es lo que se está restando aquí. Y esto es lo que se está utilizando. Fíjense ustedes que acá, en el presupuesto, el total nos indica la cantidad de dinero que tenemos que gastar en todos los materiales que hay que comprar. En todos los materiales. Esto no es que si necesitamos 1 metro de tablero de melamina, vamos a comprar 1 metro de tablero de melamina. Tenemos que comprar el tablero completo. Entonces esto nos indica el total de material que vamos a comprar. Y esta parte de arriba nos indica el total de material que estamos utilizando. Hemos gastado 45, pero estamos utilizando 37.5. Hay 7.5 que no se está utilizando. Esa es la manera en que debemos configurar un material para que sea reconocido y bien configurado por OpenCurly. Aquí tenemos entonces, podemos eliminar esto y siempre vamos a tener nuestra bisagra bien configurada
con el material bien aplicado para que no se pierda. Acuérdense que esta misma bisagra es la que vamos a utilizar en nuestros componentes dinámicos cuando vayamos a hacer nuestras puertas, que le vamos a aplicar esta bisagra, y ya esa bisagra viene configurada con sus precios y con todas sus características y su material aplicado, y va a ser reconocida directamente por OpenCurly. Bueno, chao.